Bienvenidos a Secretos de Creadores, un podcast de Naranja Media donde te invitamos a descubrir los secretos de grandes creativos. Esta es tu puerta de entrada al conocimiento y a los secretos mejor guardados. Hoy tenemos un episodio especial con Juan Antonio Carulla, un destacado profesional de la industria musical en Colombia, quien dirige el medio independiente El Enemigo, ha colaborado con Noisy, Joyride y Soho y actualmente codirige un emprendimiento llamado Crimen, asesorando a artistas independientes en sus lanzamientos. Con experiencia en mercados musicales como el Bogotá Music Market y como jefe de prensa de varios artistas, Juan Antonio trae una visión única y apasionada al podcast. Bienvenido, Juan Antonio Carulla, a Secretos de Creadores. Bueno, un saludo también a todos y todas que estén escuchando y gracias por la invitación y el espacio. Bueno, sí, El Enemigo es un medio, o pues sí, como una plataforma digital de divulgación y documentación de música enfocado en la música nacional, en la música principalmente hecha en Colombia por artistas colombianos. Empieza en el 2014. Entonces sí, como idea y como concepto en el 2014, pero creo que el primer video se sube hasta el siguiente año, como 2015. Y es básicamente eso, como que a través de plataformas digitales y como muy enfocado en las plataformas digitales, sea YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, blogs escritos de Medium, formato en video, en escrito, lo que sea, documentar la música en Colombia, sea reportajes, notas, reseñas de álbumes, entrevistas a artistas, cubrimiento de eventos, etc. Entonces eso es básicamente El Enemigo. Entonces me gustaría, pues, que me cuentes un poco de cómo fue ese momento en el que tú tomas la decisión de crear y empezar El Enemigo, que eso fue ya hace unos 10 años. En el colegio y como en mi adolescencia fue como ya mi gran como encontrón con la música. O sea, a mí siempre me había gustado la música desde niño y siempre fue como mi pasión. Pero pues en la adolescencia, y yo creo que como todo el mundo, es cuando uno ya como que descubre realmente que la música es pues como un pilar fundamental en la vida de uno. Y pues a mí me gustaba mucho hablarla con mis amigos, discutirla con mis amigos. Salían el nuevo disco de Tame Impala y lo hablábamos, el nuevo disco de Justice y lo hablábamos, Deadmau5 estaba empezando y era como, ese man que Kendrick Lamar también estaba empezando a volverse súper grande y era como lo que estábamos hablando. Y entonces como que mi grupo de amigos siempre fue más de eso. En mi grupo de amigos en el colegio nunca fue como el parche deportista ni el parche así como súper... Bueno, sí, éramos fiesteros, éramos refiesteros, pero pues sí como que no éramos de esa, comillas, cultura, por así decirlo. Entonces como que los recreos era eso, los recreos era hablar de música y a mí me gustaba mucho como la dinámica de yo te recomiendo un artista o un disco y al día siguiente me dice, marica, escuché eso y me pareció brutal, qué chimba. Entonces como que esa reacción me gustaba un montón y compartir música siempre me había gustado. Entonces como que al principio todo empezó como escribiendo estados en Facebook. Ok. Al principio El Enemigo eran estados de Facebook con links de YouTube. Y claro, o sea, es que en esa época, o sea, ponle que 2014 ya no estaba esta cultura del consumo de contenido masivo. O sea, antes Ajá, era el youtuber. Sí, no, la palabra claro. influencer hasta ahorita estaba empezando. La palabra creador de contenido ni siquiera existía ese término. Era como los youtubers y los instagramers, me Ajá. acuerdo, como de los instagramers. Pero si me entiendes, como que Instagram era una cosa súper nueva. Digamos que pues nosotros exploramos YouTube porque pues nos gustaba y nos parecía interesante, pero realmente nunca pensamos como en, uy, ¿qué va a pasar en 10 años o en 7 años que todo el mundo va a poder hacer un YouTube o un podcast o va a poder ser influencer súper fácil? Entonces, comillas, accidentalmente fuimos los únicos. Lo hicimos porque nos parecía chévere YouTube y terminamos siendo los únicos, como el medio especializado en música en Colombia, pionero en hacer como esa hibridación de medio y creador de contenido, medio e influencer, porque nosotros, claro, veníamos de una generación nueva que era nativa al Internet. Entonces, como que ya las Ujú. herramientas digitales las sabíamos usar muy bien. Entonces, yo creo que fue eso. Pero hace 10 años no había tanta competencia de contenido.
Con eso que dices, me gustaría saber cómo, o sea, antes de iniciar eras como este consumidor como de YouTube y que le dedicaba su tiempo. Puede que en el camino muchas veces, como, no sé, por tanto trabajo, tantas cosas que hacer, lo que sea, como que uno deja de un lado estar mirando referentes y simplemente es hacerle, pero uno deja de nutrirse de esas cosas. Pero me gustaría saber, ¿tú cómo lo ves? ¿Sigues siendo ese consumidor de YouTube o qué haces actualmente para igual seguir haciendo un contenido fresco? Pues, o sea, sí, o sea, yo sigo consumiendo YouTube diario, pues. Lo que sí no sé es si estoy consumiendo cosas nuevas. Sobre todo porque, claro, a ver, o sea, yo en este momento, comillas, sufro de varias cosas. Uno, pues que el proyecto Ajá. ya son 10 años. Y dos, pues que ya no tengo 23. Sí, o sea, entonces es como que ya prefiero como estar cómodo con las cosas que me gustan, con la música que consumo, con el contenido que consumo, como tomarme las cosas con más calma, como estar un poquito más en la zona de confort, versus hace 10 años que pues yo tenía, sí, 18, 19, 20, que si era mucho más como consumir todo el contenido y ver y explorar y, uy, esto está nuevo y esto está interesante, como ese afán de los 20, como así de cosas nuevas, pues ya no lo tengo tanto. Entonces digamos que ahora me preocupo más como por mantener el proyecto lo mejor que se pueda. Una época en pandemia, como apenas salimos de pandemia, que yo sí me obsesioné con TikTok y lo crecí un montón, Ujú. pero digamos que igual la cultura de TikTok es como el scroll y la rapidez y lo inmediato. Eso hace que para tú competir en TikTok, tú tienes que priorizar la cantidad y no la calidad. ¿Sí? Entonces Ok. tú, o sea, si tú quieres competir en TikTok, tienes que subir un montón de videos. Entonces, a ver, yo lo que siento es que si uno se dedica a TikTok, no se puede dedicar a nada más, ¿sí? Ok. Porque es muy exigente, bueno, es muy exigente. Entonces, pues digamos que ahorita editorialmente en El Enemigo tomamos la decisión de, marica, vamos a concentrarnos en escribir buenos artículos y en sacar buenos videos en YouTube que ya lo tenemos claro, es más fácil de hacer y sí son documentos verdaderos, sí podemos tener un análisis a profundidad, sí podemos hacer una reseña de 15 20 minutos, sí podemos hacer un documental de 40 minutos y la gente se lo puede parchar y es un documento que tú en 10 años vas a poder volver a ver esa misma cosa en YouTube. Y pues simplemente TikTok y Instagram lo usamos como herramientas de divulgación, pero no, pues no le paramos muchas bolas. Me gustaría saber cómo fue esa faceta, cómo dónde estuviste como más activo en TikTok, cuál fue esa mentalidad que tuviste y también cómo ves el contenido, porque siento que la decisión de no estar ahí es como priorizar no el crecimiento acelerado que le puede dar a uno TikTok, sino pues a la final el propósito del enemigo de crear algo como que sea más vigente y que quede como un documento de lo que está pasando musicalmente en Colombia. Justo hay un podcast de Lucho Cloud, hace como 2 años o algo así. Uno de los primeros cuando Lucho estaba empezando su podcast donde me invitó y ahí yo estaba súper desmotivado con YouTube. O sea, yo estaba como que YouTube es una mierda y los artículos son una mierda y que paila todo y yo estaba, no, TikTok es la solución, TikTok es el futuro, Ujú. TikTok es lo mejor que le ha pasado a este mundo. Precisamente porque es que el algoritmo de TikTok está construido de tal forma en la que tú puedes crear el contenido muy fácil, subirlo muy fácil y el potencial de que se viralice y que tú crezcas es todo. Es un montón, es muy fácil. O Ujú. sea, crecer en TikTok es tremendamente fácil, ¿sí? O sea, no hay ningún truco, es muy fácil. Solo súbete un videito al día o cada día de por medio y la vas a romper, probablemente. Entonces yo en esa época estaba muy enamorado de YouTube, de TikTok, por eso, como por la facilidad, porque digamos hasta hace muy poco el enemigo, pues siempre fui yo y yo solito. Claro, hay gente que entra y sale y me ayuda y yo, hey, oiga, ayúdeme a editar este video esta vez y lo que sea, pero pues igual, pues todo lo hago yo y siempre lo he hecho yo. Entonces, em, en esa época yo dije, marica, puedo hacer todo con el celular.
puedo ir a un evento y hago un blog, puedo hacer una reseña y la subo a TikTok y tiene tracción, se mueve bien y tal, 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 y no me preocupo por Ujú. la cámara, editarlo, entonces grabo en la cámara, tengo que bajar el archivo al computador, del computador montarlo a Premiere, editar la reseña, exportarlo, subirlo, o sea, como es un proceso muy absurdo, Ujú. y entonces yo era como re, no, 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 esto no tiene sentido, y en esa época, muy de a poquitos, pero empezaron a llegar campañas con marcas. Y las campañas con marcas en Colombia te compran es contenidos en TikTok y en Reels y en eso. Entonces yo decía, marica, Ajá. es mucho más fácil y me está dando plata. Entonces, pues, ¿para qué yo hago YouTube? Entonces, si tú ves ese podcast que yo hice con Lucho, yo digo, ¿cómo voy a dejar YouTube? Voy a abandonar YouTube. YouTube se muere y ahora el enemigo solo va a ser en TikTok. De hecho, yo hice la reseña de Dios y la Ujú. mata de Lulo de los fumadores en TikTok. O sea, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno, igual es una buena reseña, pero pues una reseña de 2 minutos. Entonces, pues esa fue esa época. Y luego con el tiempo me empecé también a cansar de TikTok, por lo mismo que te digo, te consume, o sea, te consume porque todo el tiempo tienes que estar pegado al celular, todo el tiempo tienes que estar ahí. Eso por un lado y por el otro lado que se empezó a desdibujar mucho como el carácter del medio, porque entonces ya no era como, listo, te voy a argumentar por qué Dios y la mata de Lulo es un discazo y te voy a explicar eso en 20 minutos de reseña, sino que se empezó a volver todo como 5 discos que tienes que escuchar el día de hoy. Exacto, una cosa como sin profundidad. Y me empezó a pesar mucho lo que te digo, como la documentación. O sea, yo sí quiero que en 10 años la gente pueda utilizar todo lo que estamos haciendo en el enemigo como un documento, como un citar alguna frase, decir, oiga, vea, esto es lo que pensaban en el 2014, en el 2018 de Paula Pera o entonces después de mucho pensarlo volví a cambiar lentamente a YouTube y empecé como a intentar equilibrar, empezó a nacer Twitch también como para poder hacer contenidos rápidos de reacciones y a finales del año pasado a raíz de que el enemigo se ganó una beca del distrito, pude tener como unas asesorías como de administración de proyectos y logré montar un equipo de trabajo con 2 personas que editan videos y una persona que me ayuda, pues Balandro, que me ayuda como ya como un parte editorial y todo eso. Entonces ya estamos otra vez cambiando el enfoque a un medio que se enfoca más en el periodismo, en la investigación, en la crítica, en el cuestionamiento, a los formatos largos, a los formatos profundos. Yo quiero entender ahí, y es como, con lo que me has dicho, creo que igual la forma en la que tú te aproximas al contenido, igual ha cambiado y ha mutado de muchas formas, y no quiere decir de que siempre sea algo fijo, estable, o que yo solo hago contenido porque quiero tener más reproducciones o lo que sea, sino que va mutando, y me gustaría saber cómo lo ves hoy en día y qué es lo que genera más valor para ti. La verdad en este momento es apostarle a lo que te decía, como al periodismo un poquito más formal. Pues el periodismo, como lo podría yo resumir en una frase, por así decirlo, es como hacer preguntas, ¿no? Entonces como, bueno, pues ahorita está súper pegada como todo esto de la guaracha y el Latin Tech y el Latin Club, entonces nos hemos ido a un montón de fiestas a preguntar como, oiga, ¿y esto qué es? ¿Y qué pasa? ¿Y cuándo nació? ¿Y qué es lo bueno? ¿Y qué es lo malo? Y no sé qué. Entonces es eso, y lo mismo con los artículos. Proyectar esto no como, ya no tanto como el híbrido de creador de contenido e influenciador, sino ya como un medio Ujú. periodístico más serio. Pero, a ver, bueno, y ahí está la cosa como, bueno, igual, como ya nos seguimos financiando, haciendo campañas, ¿no? Y haciendo TikToks Ajá. bobos con marcas. Pero es como el otro día hablaba de eso con un amigo que es periodista, digamos, político. Y me decía, marica, Ujú. usted financiese como sea. O sea, no importa de dónde viene la plata. Pero no llame periodismo a una campaña. O sea, la campaña es la Claro. campaña. La campaña es la campaña y si usted hace un TikTok bobo bailando, es un TikTok bobo bailando, pero no meta eso dentro de la misma bolsa de la filosofía del proyecto porque pues no tiene sentido. Entonces, pues ahorita el enemigo funciona como así, o sea, nos financiamos con campañas y con proyectos con marcas y agencias, pero pues usamos esa plata
invertirla en investigación. Pero me gustaría saber cómo, qué cambio has sentido o como qué importancia crees de que ya tienes un equipo donde seguramente sigas haciendo miles de cosas al tiempo, pero al menos decir como, bueno, ya tengo unas personas que me están apoyando en la edición de video y eso es como yo ya me desentiendo de esto y me encargo de otras cosas, como qué tan importante crees que es para un creador eso, como ir evolucionando y también ir como segmentando ese equipo y que no sea como un todero, sino como tener un equipo que lo ayude a ser mejor. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas. Una, no solo como el equipo te ayuda a que el proyecto sea mejor, que eso sí, obvio, o sea, obviamente. Ajá. Pero pues también yo creo que es importante para uno como persona y como ser humano y como adulto entender también como las prioridades de la vida. Y entonces si uno quiere hacer eso, si uno quiere lograr de verdad poner la vida de uno como prioridad, pues uno no puede pretender que uno puede hacer todo en la vida. ¿Sí? Yo no puedo ser editor, escritor, youtuber, hacer Twitch, hacer TikTok, hacer Reels, tuitear, hacer música además y pretender tener una vida. Entonces, claro, tener un equipo de trabajo, como lo son en este momento Balandro y Santiago, bueno, Luis también nos acompañó unos meses, significa que uno, claro, el proyecto se vuelve mejor porque entonces Luis y Santiago son profesionales de video, eh, tienen mejores equipos de grabación, saben de edición, de montar y es mucho más eficaz. Y por el otro lado, Balandro, creo que él es politólogo con énfasis en periodismo. Entonces, claro, entonces él tiene, no sé, él tiene una mirada mucho más académica del periodismo, tiene una mirada más crítica, tiene un interés además mucho más fresco para inyectarle un proyecto así, porque yo ya estoy cansado. Entonces, eso, lo que te digo, por un lado, hace que el proyecto sea mucho mejor porque ya contratas expertos en el tema y eso paralelamente hace que tú como individuo, como persona, ahorres un montón de tiempo. Como ya yo cumplo un rol más de administrador y también pues ya puedo darle un poquito más de prioridad Ujú. a tener un equipo es importantísimo, es importantísimo para eso. Igual, bueno, pues no, cada quien, ¿no? O sea, hay influenciadores que siguen haciendo todo solos. Emma Chamberlain, por ejemplo, o sea, Cristo bendito, yo no Ujú. sé cómo hace esa mujer. Entonces sí, pues también yo creo que depende como de las exigencias de cada proyecto y los procesos de cada persona, pero a mí sí me ha parecido muy importante tener un equipo definitivamente. Hemos hablado de muchas cosas y algo que no quiero dejar pasar porque siento que, o sea, seguramente a las personas que nos estén escuchando, el 5% les interesa hacer contenido de música y puede que haya creadores de distintos tipos y creo que algo muy interesante del enemigo o lo que pueden en realidad como inspirar o llamar la atención a otros creadores de X tema es igual la comunidad que se ha creado en torno a algo de nicho y que si bien sé que el proyecto lo empezaste también hablando de otras bandas, tú un cambio a solo música local. Me gustaría saber en este proyecto, en este trayecto, ¿cuáles crees que han sido esas claves o esas cosas que crees que pueden ser replicables para cualquier persona que igual quiera hablar de una comunidad que parece pequeña? Porque creo que igual puede ser demasiado complejo tener como una audiencia que es muy pequeña y luego como no saber cómo le llego a hacer contenido y cómo darse cuenta que no está dando resultados. Sí, me gustaría saber cómo desde tu perspectiva, cómo crees que tú has logrado eso. O sea, yo creo que con este tipo, o sea, y no solo con este tipo de proyectos en general, con todo en la vida, es como, marica, hágalo. O sea, si tiene una idea, Ujú. hágala y pues si la embarra, anote en que la embarró y vuelva a hacer sin eso, sin ese error. Tú llevas como un registro de eso, No, como de tus errores y es como, no, no, ah, no, ok. no. No, tampoco. No, tampoco, Ajá, pero digamos ahora que somos un equipo, si nos ajá. reunimos por ahí semanalmente o quincenalmente, nos reunimos como, hey, bueno, hicimos este video, ¿qué funcionó, qué no funcionó? Es eso, es como entender que, o sea, primero ser paciente, ser muy, muy, muy paciente con los resultados. Creo que las nuevas generaciones y sobre todo ahora que existe TikTok, está esta noción de la viralidad y de pegar como con el primer video, pero realmente lo que nadie sabe es que este tipo de proyectos y nuevamente en general, o sea, de verdad, hasta maricas, yo creo que hasta si tú eres Mercedes-Benz, probablemente, o sea, yo creo que los fabricantes de Mercedes-Benz no dijeron como, marica, vamos a hacer el primer carro y con el primer carro vamos a hacer el mejor hijo de puta carro de la historia del planeta Tierra. No.
O sea, probablemente fue hasta el 10º carro que dijeron, wow, esto está poniéndose medio chimba. Y ya en el carro número 20 ya fue como listo, ya somos una marca muy buena de carros. Si usted tiene una idea, hágala. No importa, o sea, de verdad, no importa tanto, no importa tanto. Yo creo que es eso, es como no sobrepensar las cosas. Al final del día a nadie le importa lo que uno haga. O sea, y no en el sentido como de es irrelevante, sino es como marica, hágalo y ya, equivóquese y luego si quedó con la espinita de, ay, marica, eso no quedó tan chévere, bueno, pues levántese al día siguiente y vuélvalo a hacer, pero corrigiendo el error o haciendo algo distinto. Entonces eso por un lado, como no tenerle miedo a las ideas y lo otro, no tenerle miedo al tiempo. O sea, probablemente el primer año no vaya a pasar nada, el segundo año no vaya a pasar nada, el tercer año puede que se empiece a mover la cosa y de ahí en adelante es, marica, hacer de tripas corazón y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar. El enemigo empezó a ver plata, como plata, que uno diga como, uy, gonorrea, plata, por ahí el año pasado. Pero imagínate, tuvieron que pasar 8 o 9 años. Entonces, claro, si tú comparas al enemigo versus un Cadencia, un Caído, un Sudacas, claro, proyectos que son como similares o digamos como que están en el mismo círculo, que tú dices, ah, listo, son todos proyectos de cultura emergentes y lo que sea. Claro, sí, pero el enemigo tiene el doble o el triple de años de estar en el medio y estar en la industria, que eso genera una marca y eso genera una validez y una audiencia que es mucho más capitalizable. Entonces, claro, Claro. ellos, pues, no sé, por ejemplo, yo hablo mucho con Nicolás del Caído, somos súper amigos, y él constantemente está pensando en cómo volver rentable el proyecto, cómo lo vuelvo rentable, cómo financio esta vaina, le encantaría vivir de esa vaina, pero es como, Mari, el Caído lleva como 3 años, o sea, todo bien, usted la va a lograr, pero ahorita no, de pronto en 2 años empieza a haber plata. Entonces es eso, es como entender que las cosas toman su tiempo, que las cosas toman su tiempo y que no rendirse es parte del chiste. En resumen, me gustaría saber cómo ves la audiencia, sabiendo que seguramente tu audiencia es una que va creciendo al tiempo que tú, pero que también puede ir cambiando y migrando con Mm. gente más joven que empieza a pensar distinto. Sí, eso es algo muy loco y eso es algo que en este momento estamos como empezando pues sí, pues al menos yo, como empezando a darme cuenta y es como, a ver, guardar las proporciones, pero pues ya me estoy volviendo viejo. Claro, yo ya no hago parte de esas generaciones, entonces yo ya no es como que cada 8 días yo sepa cuál es la agenda de los toques de todo Ujú. ese parche. Cosa que, por ejemplo, claro, a mí me tocó fue fumadores, que malo por error, Margarita siempre viva, las yumbeñas, los maricas, toda esa gente. Entonces yo ya tenía mapeado todo eso. Ahora yo no tengo ni idea qué es nada de eso. Entonces me tocas como activamente, ya como en cerebro de abuelito, como investigar. Ya me tocas como investigar y entender las cosas es a través de la investigación y entender esos fenómenos es a través de preguntar cosas y no tanto como desde el orgánico de, es que es la misma gente con la que yo parcho la que está haciendo esto. Ajá. Entonces, eso por un lado es, claro, es todo un tema y en cuanto a audiencias, pues también eso a mí me preocupa un montón porque la verdad yo no sé Claro. cómo seguir renovando las audiencias del proyecto. Y pues bueno, como ya para cerrar, me gustaría como terminar este espacio con algunos consejos que le pudieses dar a la gente que está empezando a crear contenido o que ya lleva un tiempo, mentira, como que ya llevan esto de crear contenido y como lo que sientes que has aprendido y que más te ha ayudado a ti. Y me gustaría saberlo como en cuanto a creadores, pero también en marcas, como desde esa posición que has tenido tú como creador, igual también participando para marcas. ¿Qué consejo crees que igual tenga sentido y que las colaboraciones que hagan pues a la final también dan como un beneficio mutuo? A ver, nuevamente, así como para resumir, para los creadores que están empezando, yo creo que es importante que no le tengan miedo a las ideas, a hacerlas y ya, hacerlas y ir corrigiendo en el proceso.
es preferible hacer y cagarla a no hacerlo nunca, como por esperar a que esté perfecto. Segundo, pues que tener mucha paciencia para, sobre todo en temas como de financiación. O sea, si usted quiere hacer esta vaina por plata, marica, créame que gana más plata vendiendo gomitas en la universidad. Entonces es eso. Y ya bueno, y ya como en cuanto a tema, como con las campañas y con las marcas, es importante primero que uno tenga establecido como el tarifario. Entonces, una historia mía vale esto, un reel mío vale esto, si es un reel en post colaborativo le sumo esto, si se va a pautar le sumo esto, un TikTok vale esto, un video en YouTube vale esto, como tener así un catálogo. Esto se llama un media kit Ujú. en el mundo de los influenciadores. Es como una hoja de vida, donde uno dice, el enemigo es esto, esta es su audiencia, entonces 50% manes, 50% viejas, todos viven en Colombia, la demográfica es de 26 a 32 años, bla, 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 y el alcance promedio es este, y entonces por ende mi contenido cuesta esto. Entonces tener Ujú. un media kit bueno y actualizado y actualizarlo cada 4 meses o lo que sea, es importantísimo para facilitar como los deals y las negociaciones con marcas. Y por el otro lado, también es entender que trabajar con marcas, la verdad, no es tan chévere. No es tan chévere. O sea, es buena plata y en general es comillas, comillas, un trabajo fácil. Pues claro, uno tiene que ir a hacer el contenido, grabar, editar, regirse por los do's and don'ts que pone la marca. Em, pero pues es un poco una mamera también en el sentido de que, y acá ya es mi consejo, ya iría más a las marcas, y es Ujú. como pues que las marcas tienen que entender que si lo contratan a uno, pues debería ser bajo el estilo de uno, de cómo uno comunica, de cómo uno maneja su audiencia, de cómo uno entiende su público. Porque muchas veces las marcas lo que hacen es que lo contactan a uno y le dicen a uno todo qué hacer, que ponte acá, haz así, sube esto, baja esto, habla mejor así, haz este contenido. Entonces termina siendo contenido tan poco orgánico y tan hecho como a la medida que, Ujú. que pues uno no le gusta hacerlo y la audiencia tampoco le copia mucho a uno. Entonces es como, pues, marica. Entonces, mi consejo para las marcas es entender eso, es como contrate al creador de contenido porque le interesa al creador, porque le interesa a la audiencia, porque le interesa el tono, el timbre, el estilo, ¿sí? No porque solo quiere que haga una publicidad y ya. Si hace una publicidad ya, le va mejor contratar a un actor, a un super actor y hacer una publicidad en... Entonces, esas son las dos cosas que yo aconsejaría. Y ya, y cobrar y leer los contratos. Pero me gustaría, como para terminar, saber si en el enemigo, como la mentalidad que tú tienes es como hagámosle a todo o hay como un pero, n- no sé, pasa X cosas, está mal grabado, o no sé, cualquier cosa, pero hay como una serie de características que tú digas, si pasa esto, como por nada del mundo lo voy a publicar. No, yo la verdad publico todo. Digamos el podcast que hicimos con Oblivion's Mighty Trash. Ajá. Hicimos como una escucha guiada en Medellín y, marica, colapsamos la Sí, sí, sí. Pascasia. Eso fueron como 600 personas, fue una locura. El audio de ese video es horrendo. O sea, el audio de ese video quedó espantoso, weón. O sea, pero fue por errores que tuvimos en la producción y era o lo publicábamos así o no lo publicamos. Entonces, claro, en mi cabeza fue, lo publiqué y lo publiqué tan feo que el próximo que haga, marica, me voy a asegurar que ese audio quede espectacular. ¿Sí? Entonces, Ajá. a eso voy. Marica, publíquelo así quede inmundo. Así usted para la próxima vez lo ve y le dice, uy, qué hijo de puta, cringe, qué asco esto. No puedo volver a repetir una mierda así. Porque si uno no lo publica, pues ni se Qué- acuerda. Bueno, no, qué chimba. Ya con eso terminamos la entrevista. Creo que solo me queda agradecerte por el espacio, por el tiempo. Creo que es una nota igual que cualquier persona que escuche esto, sea creador de lo que sea, como que pueda aprender sobre el tema.
Bueno, no, amigo, muchas gracias también por la invitación, por el espacio y por las preguntas. Muy melo, siempre hablar, a mí me gusta mucho hablar. Entonces, nada, pues muchas gracias. Espero que haya sido melo la entrevista. Y bueno, gracias Juan Antonio por tu tiempo de hoy y por compartir tus experiencias con nosotros.